el 70% de la población a partir de los 70 años ya tiene pues cierto grado de disfunción eréctil, ¿no? Pero pues todo se empieza a iniciar o inicia el pico de la incidencia a partir de los 40, 60 años aproximadamente, en un 30% de la población. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sean bienvenidos al programa Ya Oíste. Mi nombre es Javier Jiménez. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que seguramente va a tener muchas preguntas, va a tener muchos comentarios y esperemos que apoyemos a todos nuestros derechohabientes, específicamente hombres, con este tema. Por lo tanto, le damos la bienvenida al doctor Félix Pérez Oliva, urólogo. ¿Cómo estás, Félix? Bien, Javier, ¿tú qué tal? Pues aquí, preocupado por el tema porque al final creo que hay muchos mitos con los que vamos a platicar el día de hoy y que vamos a tratar de resolver y de cambiar. Félix, primero que nada, platícanos, ¿qué es la disfunción eréctil? Pues como tal se define como la incapacidad de poder tener o poder mantener una erección para tener una relación sexual, ¿no? Esa es la definición simple, ¿no? Claro, sencilla. Digamos que sin necesidad de entrar en demasiados detalles. Exactamente. Evidentemente es una cuestión fisiológica. Vamos ahorita a platicar sobre ese tema. Pero en nuestro país, más o menos a cuántas personas, en qué rango de edad afecta esta situación. Pues se ve que al menos el 70% de la población a partir de los 70 años ya tiene pues cierto grado de disfunción eréctil, ¿no? Pero pues todo se empieza a iniciar o inicia el pico de la incidencia a partir de los 40, 60 años aproximadamente, en un 30% de la población. Ahora bien, Félix, como podemos saber, evidentemente, esta situación es una cosa que afecta a las personas. Es decir, a todos los varones, no importando su preferencia sexual, les puede llegar a afectar en cierto momento. Claro. Mucho se ha hablado, porque hay muchos mitos con respecto de esto, que esto comienza cuando recién empiezan los cambios hormonales de la adolescencia y poco a poco, digamos, puede irse agravando. ¿Nos puedes platicar un poco cuáles son los antecedentes de una persona que puede llegar a desarrollar disfunción eréctil? Ya obviamente, como lo mencionas, en un rango de edad mayor. Bueno, ya hablando, como bien dices, en un rango de edad mayor, pues sin duda yo creo que lo más importante a tener en cuenta son dos situaciones, ¿no? Uno, el factor psicológico y dos, pues las causas orgánicas, ¿no? O todas las comorbilidades que puede tener pues un individuo. ¿A qué me refiero con comorbilidades? Pues si es obeso, si es alcohólico, si fuma demasiado, si lleva un mal estilo de vida, ¿no? Si es sedentario, cosas de ese tipo. En especial si tiene alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? Es sin duda el factor de riesgo más importante. No podemos quitar obviamente el lado psicológico, ya que si bien pueden estar presentes todos esos factores que acabo de mencionar, pues tener un factor psicológico en la mayoría de los pacientes pues también agrava el problema, ¿no? O lo desencadena incluso. Ahora, esto significa que entonces prácticamente cualquier varón va a tener esta situación, pues es decir, puede desarrollarla en algún momento. Sí. En este caso, ¿cuál crees tú como profesional que sea el momento en el cual tenemos que empezar a preocuparnos por la situación? Claro, como lo mencionas, hay un tema psicológico, evidentemente, pues que tiene que ver con la afectividad, con la manera en la que te relacionas con tu pareja, pero ¿cuál sería como el momento en el que debemos de empezar a preocuparnos por esta situación? Porque claro, siempre pasa entre las pláticas de hombre, ¿no? Que tienes de repente la conversación con tus amigos, con los familiares, y empieza la preocupación de, oye, es que yo tuve este problema. Y además, pues luego vamos a pasar esa parte, ¿no? De la sociabilidad de la enfermedad o del padecimiento, en todo caso, cuando sucede. ¿En qué momento crees que se tenga que realizar, sobre todo, un seguimiento médico? Hablando específicamente de disfunción eréctil, pues desde que se presente el primer evento, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es normal tener disfunción, o sea, en ningún momento de la edad, incluso en personas mayores, si bien es común, pues no es normal, ¿no? Son cosas muy diferentes. Entonces, desde el momento que ya empiece a afectar en la calidad de vida del paciente o él sienta ya cierta preocupación, pues sin duda debe de acudir a una valoración médica. Más en personas de cierta edad, ¿no? A partir de los 40, 50 años, porque muchas veces el hecho de tener disfunción eréctil se puede asociar de manera temprana a enfermedades cardiovasculares. Ok. O sea, podríamos utilizar, digamos, esta situación como un marcador para establecer, hay una enfermedad que puede que me esté ahí ya empezando a hacer daño, ¿no? Exactamente. Hay pacientes que al final hay que atender algo o tener claro que, para empezar, pues
pues ya comentamos que es disfunción eréctil, ¿no? Pero hay que tener claro que la erección no es más que vasos sanguíneos que se llenan de sangre en el pene, ¿no? Eso es una erección. Así se produce a grandes rasgos, ¿no? Entonces, todas las enfermedades que llegan a afectar los vasos sanguíneos, pues van a tener o pueden llegar a causar disfunción eréctil. Entonces, a partir de los 40, 50 años, como te comentaba, pues es cuando se empiezan a desencadenar, ¿no? Todas esas enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, infartos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces todas estas patologías se ven precedidas de una disfunción eréctil. Claro, y es que esto es importantísimo porque a veces entendemos la sexualidad del hombre como una cosa, primero muy sencilla y luego que va, digamos, separada de la salud del hombre, ¿no? Porque, claro, hay un montón de mitos con respecto de, pues obviamente lo que le llaman el ser una persona vigorosa o tener una salud sexual sana. Claro. Y entonces creemos que en muchas ocasiones que, pues es que no importa si yo tengo enfermedades o algún padecimiento, mientras lo otro funcione, no hay problema, ¿no? Pero claro, esto es muy importante que está señalando, nos puede servir para prevenir un montón de enfermedades. Exactamente. Sí, en especial, te repito, en personas avanzadas, si llegan a presentar, sí tienen que acudir a un chequeo sin duda. Yo recuerdo haber visto en algún lugar, leído que hay como ciertos niveles. ¿Esto es cierto? O sea, es decir, puede ser que a lo mejor haya sido un evento ocasional, pero ya de repente se vuelve recurrente, pero de repente hay como, no sé, digo, se platica mucho, ¿no? Como ciertos niveles con respecto de la erección. ¿Esto es real? Sí, claro, o sea, sí hay grados de erección, o sea, hay personas que tienen dependiendo, ¿no? O sea, eso se evalúa en la consulta, que depende del grado de erección que tengas, ¿no? Hay pacientes que tienen erecciones muy fuertes o erecciones pues que apenas y pueden levantar el pene, ¿no? Eso es en cuanto a las erecciones. Sí. Dos, ahora hablando específicamente de la disfunción eréctil, pues hay escalas, o sea, hay cuestionarios que nosotros tenemos, ya son cosas más técnicas, ¿no? Sirven para nosotros clasificar de alguna manera y cuando damos un tratamiento, pues evaluar si estamos avanzando o no se está avanzando. Sí hay escalas, se puede ir desde que no tenga disfunción eréctil hasta disfunción eréctil muy severa, ¿no? Leve, moderada, severa y muy severa. Pero pues son cosas más que nos sirven más a nosotros como urólogos para llevar el control del paciente, ¿no? Cuando ya tiene un tratamiento específico. Claro. Ahora, de estas enfermedades que mencionabas, creo que uno de los temas importantes, porque en muchas ocasiones así comienza también como esta idea de una enfermedad, son las situaciones cardíacas. Tú lo mencionabas. Al final de cuentas, una erección es una acumulación de sangre, del torrente sanguíneo. Y entonces, en el caso del corazón, ¿cuáles serían, digamos, las afectaciones directas de comenzar a revisar en el paciente que tiene ya problemas de disfunción muy fuertes? Pues sin duda descartar que no tenga alguna alteración. Digo, nosotros como urólogos solo detectamos la disfunción eréctil, ¿no? Claro. Y sugerimos, o en el dado caso que sea un paciente que me dice, doctor, ¿sabe qué? Yo aparte de tener disfunción, soy diabético. O aparte de tener disfunción, soy hipertenso. Pues bueno, ya son factores de riesgo que nosotros tenemos en cuenta y que muchas veces ameritan una evaluación cardiológica. Pacientes que ya tuvieron un infarto, pacientes que se cansan mucho, ¿no? Caminan y ya están cansados, que se le hinchan mucho los pies, que en las noches se sofocan. Digo, no es mi área como tal, claro, lo cardiológico, pero son datos que a nosotros nos orientan que pues el origen de la disfunción puede ser algo cardiovascular. En ese sentido, también podemos platicar un poco de la manera en la que se aborda, digamos, un estudio urológico. Los estudios urológicos generalmente, creo que a muchos hombres nos preocupa que son invasivos. Sí, claro. Porque sentimos que en ese momento, ¿cómo me voy a exponer frente a un profesional de la salud? En tu experiencia, ¿cómo se trabaja una consulta de urología para revisar la disfunción eréctil? Para la disfunción eréctil, lo primero que hacemos, obviamente, es interrogar todos esos antecedentes que ya comenté, ¿no? Ver el peso del paciente, o sea, desde que lo ves, inicia la exploración urológica, ¿no? Sí. Bueno, médica como tal, desde que lo ves, ¿no? Un paciente, si está en su peso. Dos, los antecedentes que tiene de enfermedades, si es diabético, si es hipertenso, que no necesariamente quiere decir que va a tener disfunción, si las tiene, claro, pero no es lo mismo un paciente que toda su vida ha estado controlado a uno que en su vida ha ido con el médico, sí soy hipertenso, pero nunca tomo mi medicamento, doctor, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Los tipos de cirugía que han tenido, muchos dicen, yo no soy hipertenso, doctor, pero me pusieron un stent coronario. Tiene que ver. Exactamente, tiene claro que ver, ¿no? Sí, porque es algo que pasa muy seguido y sin duda, pues también los antecedentes urológicos, ¿no? Porque muchos pacientes tienen problemas endocrinológicos, por decirlo de alguna manera, hipertiroidismo, hipotiroidismo, trastornos subyacentes, ¿no? De la prolactina, por así decirlo, pues también tienen que ver. Son causas muy específicas, pero que pues si se presentan, pues son tratables y pueden mejorar la disfunción eréctil. Siempre se pasa una exploración física, ¿no? En los antecedentes sexuales del paciente. Lo que preguntamos obviamente siempre, y es algo a tener muy en cuenta, es si llega a tener erecciones matutinas. Ok. Sí, un paciente que tiene erecciones matutinas, por decirlo de alguna manera, nos orienta más hacia una causa psicológica. Okay. Porque quiere decir que orgánicamente o el cuerpo pues está intacto, ¿no? O sea, los vasos sanguíneos, todo eso, no tiene una enfermedad como tal orgánica, porque sí puede tener erecciones. Claro. Pero los que de plano no tienen erecciones ni en las mañanas, pues muy probablemente nos orienta ya más a una causa orgánica. Últimamente
últimamente en redes sociales ha aparecido mucho esta idea sobre la alimentación. Se habla mucho de que la disfunción eréctil se puede combatir con un cambio en la alimentación. Incluso hay por ahí estos cuentas de repente que muchos derechohabientes van a reconocer en cuanto las diga, que te dicen, no, lo que necesitas es consumir más carne. No, lo que necesitas es consumir determinado alimento. No me acuerdo mucho que hay uno que incluso dicen que el jengibre y cosas así. En tu opinión, ¿qué tanto influye la alimentación con respecto de la calidad de la erección? Obviamente no es como tal que si yo como saludable, pues ya voy a tener las mejores erecciones del mundo, ¿no? Pero pues sin duda es un factor que sumando otros, como el que esté en su adecuado peso. Digo, son cosas que ya medio mencioné, pero pues al fin y al cabo tienen que ver. Que no fume, que no tome, tenga controladas sus enfermedades. Todas en suma, pues sin duda van a mejorar o pueden incluso remitir ciertos cuadros de disfunción eréctil, tal vez aunado junto a un tratamiento farmacológico. Sí, pero digamos que no es que específicamente haya que consumir un tipo de producto. No. Muchos tienen, bueno, hay una idea que a veces es muy común en los hombres que cuando tienen disfunción eréctil dicen que tienen una deficiencia de la testosterona, ¿no? Claro. Sí, entonces, y empiezan a buscar cosas, a consumir alimentos, pero pues en sí no hay nada que tú digas, este alimento me va a ayudar a subir mi testosterona y a partir de eso pues ya no voy a tener disfunción eréctil, ¿no? Pues no, eso no existe. Sí, porque además está esta imagen corporal que nos han vendido los medios de comunicación de que una persona que, por ejemplo, tiene una musculatura muy grande está asociado con tener mayor testosterona y por lo tanto entonces seguramente esa persona tiene erecciones súper fuertes y constantes cuando en realidad puede develar otro tipo de situaciones corporales, ¿no? Pues no necesariamente, ¿no? O sea, obviamente son tabús que existen hasta la actualidad y bueno, incluso ir con el urólogo pues es tabú, ¿no? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISSSTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Me gustaría preguntarte, Félix, en tu experiencia con los derechohabientes, ¿se acercan a la urología? ¿Les sigue dando miedo al varón decir, muy buenas tardes, doctor, tengo este problema? ¿Sigue todavía siendo un problema? O sea, sí se acercan, sí, como que sí hay una preocupación en cuanto a su salud, pero pues ya cuando son cosas muy específicas, ¿no? Obviamente escuchan próstata y pues todo el mundo se espanta, ¿no? Y pues ni hablando cuando es disfunción eréctil, ¿no? Cuando los pacientes tienen disfunción eréctil, pues bueno, corren, ¿no? En ayuda. A veces hay pacientes que llevan así años con disfunción eréctil y pues sí tienen cierto temor a acudir, ¿no? Pero pues ya cuando afecta en su calidad, es lo principal, ¿no? Cuando ya empieza a afectar su calidad de vida, es cuando acuden con el médico. Aquí me gustaría preguntarte, Félix, y que nos platiques un poco. Hace muchos años empezó la revolución de los medicamentos. Ahora yo he visto que ya te venden el sildenafil, primero muy barato y en casi todos los lugares. Esta revolución del medicamento, ¿a qué llevó a muchos pacientes y cuáles son las consecuencias que estamos ahora viviendo de todos estos años que ya se ha llevado el consumo del sildenafil comúnmente en la población masculina? Pues hay que tener en cuenta que el Viagra tiene muchos, bueno, obviamente el efecto más común o el que más se conoce pues es el de provocar erecciones, por así decirlo, ¿no? O facilitarlas más bien. Pero pues por lo mismo que tiene hasta cierto punto varios efectos, que de hecho ni siquiera fue inventado inicialmente para las erecciones, se inventó para la hipertensión pulmonar en las investigaciones. Una cosa que absolutamente no tiene que ver, ¿no? Entonces, por lo mismo hay diferentes dosis del medicamento y pues obviamente diferentes dosis pueden tener diferentes efectos en el cuerpo humano. A partir de, como comentas, que ya se comercializa muy fácilmente, pues muchos pacientes muchas veces ni siquiera requieren receta médica, ¿no? Se les hace fácil comprar pues, la más barata, que es la dosis más baja, la consumen y no les sirve, ¿no? Obviamente pues, están mal orientados, ¿no? Siempre todo medicamento debe tener una receta médica, porque pues nosotros mismos como médicos pues damos los consejos, porque como tal el sildenafil es un medicamento que puede tener, si no lo tomas de la manera adecuada, ya no hablando incluso de las dosis, sino en general, con ciertos alimentos, bla, 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 puede no tener el efecto que tú quieres. Uno como paciente tal vez dice, no, pues no me sirve y lo bota, y pues ya, así se quedan condenados, ¿no? En toda la vida no tener relaciones sexuales porque pues tienen disfunción. Claro, y es que también creo que se ha generado esta sensación de que todo se soluciona rápidamente. Exactamente. ¿No? O sea, tenemos este mundo tan inmediato que en muchas ocasiones decimos, bueno, si me duele la cabeza me tomo una pastilla. Claro. Si en este caso, si no tengo erecciones, pues me tomo una pastilla y con eso lo soluciono. Y por lo que nos platicas, hay muchos factores para que una persona sufra de disfunción eréctil y hay que evitar, primero, pues la automedicación y segundo,
buscando pues las soluciones mágicas, ¿no? Como decíamos, pensar que no es nada más un producto, no es nada más un medicamento, sino conlleva. En ese sentido, he escuchado también mucho que una de las recomendaciones que se hace para combatir un poco la disfunción eréctil es el ejercicio. En tu opinión, ¿qué se necesita para que el ejercicio nos pueda apoyar a evitar la disfunción eréctil? Bueno, pues ya sabes, la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud es 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico, ¿no? Pues empezar con eso. Obviamente, pues se tiene que adecuar a las condiciones del paciente, como te comento. Pues muchos tienen enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, pues no es como que... Pues, salte a correr. Exactamente. Tienes un infarto y pues, ¿sabe qué? Vayas a echar un maratón y ya con eso va a tener erecciones. Pues no, ¿verdad? Claro, por muy exagerado que suene, pero luego hay personas que creen que es así, ¿no? Exactamente. Entonces, pues no, todo tiene que llevar cierto grado, ¿no? Todo es escalado para que vaya siendo poco a poco la mejoría. En pacientes que tienen este tipo de enfermedades, pues obviamente la mejoría tampoco es de la noche a la mañana. El tratamiento farmacológico ayuda, pero pues le repito, ¿no? Siempre tiene que ir junto con el ejercicio. El ejercicio sí es bueno y ayuda. Otro también creo de los grandes mitos que existe con respecto de la disfunción eréctil es: si tú comenzaste tu vida sexual a temprana edad, puede ser que más adelante, como se dice, de tanto usar ya no sirva. Ya no sirve. O también está la otra, ¿no? Es que tú empezaste muy grande a tener relaciones y por lo tanto, a lo mejor pues ya, lo que te tocó, te tocó. ¿Esto es correcto? ¿Si es una percepción nada más? No. ¿O es un mito que existe? Igual es mito. O sea, no tiene nada que ver el inicio de tu vida sexual, ni el número de parejas sexuales, ni nada de eso. O sea, la disfunción eréctil tiene causas muy específicas, ¿no? Bueno, factores de riesgo muy específicos en los que pues no está una edad temprana ni una edad tardía, ¿no? Inicio de vida sexual. De inicio de vida sexual. Vamos a pasar al otro gran campo. Ya hablamos de la parte, digamos, biológica, física de la disfunción. Ahora vamos a la parte psicológica, que obviamente, digamos, tiene que ver también con un poco esta situación de la disfunción eréctil. Se necesita de alguna forma un seguimiento muy claro, porque al final pues está afectando en una parte que es muy importante para los varones, que es la afectividad. Supongo que no importa que seas parte de la comunidad LGBT o que seas heterosexual, siempre el hecho de que tu pareja detecte que hay una situación de disfunción eréctil, pues debe de ser una situación que también te debe ayudar a platicarlo con tu pareja. En este caso, la urología, me imagino que también sugiere, tú platícamelo, Félix, cómo abordar esto con mi pareja cuando estoy en el acto sexual o previo al acto sexual y hay esta situación de disfunción eréctil. Para empezar, yo creo que también tiene mucho que ver con la causa, ¿no? Obviamente en pacientes que tienen una causa psicogénica, o sea, que la causa es más psicológica, pues es más difícil tratar ese tipo de situaciones con la pareja, ¿no? Porque a veces es como un círculo vicioso. De por sí tienen un componente psicológico que pues pueden ser problemas personales en el trabajo, económicos, etcétera, ¿no? Que pueden condicionar la disfunción eréctil. Entonces, al momento de estar con la pareja, pues a veces se genera el círculo vicioso, ¿no? De un cuadro de ansiedad, ¿no? Que tal vez yo no soy lo suficientemente competente para poder tener relaciones con mi pareja. Entonces, pues lo mejor es a veces platicarlo, ¿no? O sea, platicar en pareja, poner las cosas en claro, y muchas veces platicando cuando son de este tipo de causas, pues mejoran las cosas. Además, la parte importante de lo que decíamos hace rato, ¿no? Como desafortunadamente durante muchos años se educó a los varones a no decir nada con respecto de enfermedades y todavía menos con respecto de la sexualidad. Claro. A veces el apoyo de tu pareja para precisamente acercarte a un servicio de urología y sobre todo comenzar el primer paso, pues puede ser muy determinante, ¿no? Por eso mencionaba toda esta parte de la afectividad. Ahora, hay otro gran mito, creo yo, con la parte de la disfunción eréctil. La autoexploración. ¿Es realmente un factor determinante para que en algún momento exista disfunción eréctil o esto no tiene nada que ver? No tiene nada que ver en cuanto, o sea, hablando específicamente de disfunción eréctil, no. O sea, no tiene nada que ver, es autoexplorarse. Te repito, es más lo de las condiciones de diabetes, hipertensión y lo del corazón, ¿no? Siempre tener eso en mente y llevar su chequeo, ¿no? Hay pacientes pues que no son hipertensos, pero pues al año siguiente son hipertensos y pues no se dan cuenta hasta mucho tiempo después. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, siempre llevar su control, andarse haciendo su chequeo médico, ver que estén bien sus niveles de glucosa, sus niveles de presión arterial. Pues no, la verdad no tiene nada que ver lo del autochequeo, ¿no? La autoexploración. Ahora, los factores, por ejemplo, ambientales, ¿hay alguna situación, por ejemplo, que pueda llegar a afectar directamente a que la disfunción eréctil, digamos, se desarrolle? Me refiero a, por ejemplo, algún tipo de ambiente, por ejemplo, el estrés, en este caso, por ejemplo, a lo mejor un ambiente donde hay mucha competitividad que de repente también afecta como la parte psicológica. ¿Esto también puede llegar a afectar? Sí, claro. Obviamente, si el paciente, si la persona está sometida a un estrés continuo, pues es algo que afecta no solamente la disfunción eréctil, ¿no? En todos los aspectos
de su vida y pues indirectamente lo de la disfunción y puede llegar a, te repito, a desencadenarla o exacerbarla, ¿no? En cuestión de el consumo específicamente de alcohol y de tabaco. Existe por ahí el mito que seguramente también muchos derechohabientes hombres que están en cierta edad lo van a mencionar que sucede, que es que cuando yo tomo alcohol funciono mejor. Es que cuando yo fumo a lo mejor alguna sustancia psicoactiva también funciona mejor. ¿Esto es cierto? ¿Si hay una correlación con respecto de la disfunción eréctil? Mira, en cuanto al tabaquismo, pues sí se ha visto su relación completamente, que a mayor tabaquismo, pues mayor disfunción eréctil, ¿no? Porque el tabaco pues afecta directamente los vasos sanguíneos, de eso ya no hay mucha duda, ¿no? O sea, eso ya está bien demostrado. En cuanto al alcohol pasa algo curioso. El alcohol a dosis bajas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desinhibe, ¿no? Entonces pues sí puede crear cierta euforia sexual, por decirlo de alguna manera, y pues sí condicionar que tenga mayores erecciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero pues si sigues con eso mismo, o sea, en una noche te avientas todo y consumes litros de alcohol, pues genera todo lo contrario. Que lejos de ayudar, en realidad perjudica, ¿no? Exactamente, pero sí se ha visto, eso es algo muy curioso con el alcohol, que a dosis bajas sí puede ayudar un poquito, pero pues si le sigues, causa todo lo contrario. Como siempre pasa, ¿no? Sí. Evidentemente, a veces perdemos la noción de qué tanto es tantito. Y entonces, pues finalmente se puede caer en una borrachera genial, que en una de esas, pues ni siquiera te ayuda a la disfunción eréctil, ¿no? Ahora, fíjate que también otra de las cosas que me parece que es a lo mejor importante mencionar es, digamos, el rango de lo normal es que un pene permanezca erecto, porque de repente también sucede, ¿no? En las pláticas entre hombres, sí, yo estuve ahí 30 minutos y no tuve ninguna baja, pero ¿cuál es más o menos el promedio saludable para una persona? Claro. Digo, o sea, no hay un límite saludable, no es como decir como que, bueno, sí hay un límite, porque podemos llegar en algo que se llama priapismo, ¿no? Que es cuando tienes una erección muy prolongada, ¿no? Sí, generalmente son más de 4 horas, o sea, que estás con el pene erecto, pero pues gana dolor, ¿no? Claro, sí, ya, incluso me parece que hasta debe ser incómodo. Exactamente, pero bueno, son casos muy excepcionales, pero que se pueden incluso desencadenar con el uso incorrecto de Viagra, ¿no? Del sildenafil o del tadalafil, ¿no? O sea, puedes llegar a ese extremo, pero como tal, el promedio, ¿no? O sea, la mayoría de la población mexicana está entre 5 y 10 minutos, ¿no? Bueno, en el acto sexual más bien. Claro. ¿Sale? Sí, porque además entendiendo que, digamos, es todo un proceso, ¿no? Exactamente. De repente se tiene la idea como de que el proceso de erección es solamente cuando ya voy a estar en el acto, pero conlleva que es desde antes, desde obviamente el jugueteo previo, la afectividad con la pareja, ya obviamente como propiamente el acto, y de repente se pierde esa percepción del tiempo, pero fíjate, de 5 a 10 minutos, entonces es más o menos lo cotidiano, lo normal. Sí, hay que tener en cuenta también que pues las erecciones no solamente son un estímulo físico, ¿no? Las erecciones inician, bueno, hablando específicamente en el acto sexual, pues pueden haber estímulos tanto verbales, visuales, incluso olfativos, ¿no? Eso ya está bien comprobado, ¿no? Que a nivel central se estimulan ciertos centros que producen erecciones, ¿sí? O facilitan. Ahora, con respecto de lo que también hoy en día está sucediendo con muchos de los jóvenes, el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cómo afecta en alguna forma las erecciones? Pues mira, ahora sí que hay de todo, ¿no? O sea, sí hay sustancias que llegan a afectar directamente o que son, ¿cómo se le dice? Psicoestimulantes. Esa es la palabra, ¿no? Psicoestimulantes, y que sí pueden llegar incluso a promover que tengan más erecciones, ¿no? Hay drogas muy específicas que no voy a mencionar ahorita, ¿no? Por supuesto. pero que sí pueden tener cierto efecto o esa acción, ¿no? Sobre el pene. Claro, pero estas sustancias de alguna forma pues conllevan otro tipo de efectos, o sea, secundarios. Que tenga ese efecto pero que no tenga otros, pues no es bueno, ¿no? O sea, te ayuda en eso, pero te perjudica completamente en otras situaciones. Sí, claro, porque es lo que es importante mencionar, que el uso de estas sustancias pues no va a sustituir nunca a lo mejor un chequeo médico, sobre todo también si ya tenemos alguna precondición, pues el que vayamos al médico y tengamos un seguimiento, ¿no? Aparte de que causan una dependencia, ¿no? Eso es claro. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Además, creo que una de las situaciones más importantes es que, como decíamos, como la falta de una erección puede ser un marcador para otro tipo de enfermedades, al consumir una sustancia podemos estar escondiendo esta situación y hacer de cuenta que no pasa nada, ¿no? Y entonces dejar pasar, digamos, a lo mejor estos pequeños síntomas o estas pequeñas situaciones que nos van dando. Y en algunas ocasiones, pues es importante mencionarle a los jóvenes, a veces la solución fácil no es la mejor, ¿no? Exacto. Sí, aparte, pues hay algo que hay que dejar muy en claro, es que no podemos
mezclar sildenafil pues con ningún tipo de droga, ¿no? O sea, no se debe hacer y está contraindicado absolutamente, ¿vale? No es algo que se deba hacer cotidianamente porque pues tal vez para las personas pues ya mayores, ¿no? Claro. Pues no sea algo cotidiano pues ingerir drogas, ¿no? Y sildenafil, pero tal vez en la población más joven pues sí, ya se les hace fácil consumir algún tipo de sustancia psicoactiva y echarle un sildenafil y con eso generas un cóctel, ¿no? Que a lo mejor puede parecer intuitivo que esto me va a ayudar, pero en realidad parecería que es buena idea, pero pues no, o sea, no son cosas que se deban hacer. Ahora, Félix, otra de las situaciones que creo que en muchas ocasiones se platica de repente en algunas pláticas con otros hombres es qué sucede con el tamaño del pene. ¿Esto tiene dirección, digamos, con respecto de la disfunción eréctil? Porque ya ves que ahora está muy de moda, ¿no? Que dicen que hay dos tipos de pene y que tienen que ver más bien con la manera en la que están los tamaños, pero ¿esto tiene correlación con tener una erección o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver el tamaño del miembro masculino, no tiene absolutamente nada que ver si tienes o no disfunción eréctil. Y si ya la presentas, pues tampoco tiene nada que ver con qué tan severa va a ser. Sí, porque a veces se tienen estos mitos, ¿no? Entre hombres lo que pasa es que como está muy grande, por eso es que no se levanta, pero entonces esto es una cosa completamente distinta, ¿no? No, exacto. En tu experiencia con respecto de nuestro país, ¿es un problema que está creciendo? ¿Es un problema que ya venimos arrastrando? ¿O crees que por muchas precondiciones sociales no se había difundido como creo que ahora ya se platica de esto? Creo que es una mezcla de las dos, ¿no? O sea, una, de que antes pues tal vez no se tenían tantos recursos para hacer como un tamizaje de todas esas enfermedades que comenté, ¿no? Como la diabetes, como la hipertensión. Pues gracias a los programas que se han implementado últimamente, pues se ha visto más, ¿no? La prevalencia de esas enfermedades y por lo tanto se previenen más. Claro. Y pues hay disminución de este tipo de casos. Pero pues también viene asociado a lo que comentábamos antes, ¿no? Que hasta cierto punto en la población mexicana pues sigue siendo muchas veces el tabú la salud masculina. Claro. Como tal. En el caso del ISSSTE, ¿cómo sería más o menos un poco el procedimiento para que una persona que está empezando a sentir que ya tiene disfunción eréctil, cómo acercarse a obviamente los profesionales para que puedan llevar a cabo una revisión y todo esto? No sé si nos puedes platicar un poquito. Claro, pues ya saben que todo es a través de las clínicas de medicina familiar, ¿no? Obviamente va a ser más fácil si tú ya llevas un seguimiento como tal en tu clínica. Si no lo haces, pues te invito, ¿no? A que acudas a tu clínica y le comentes tu caso a tu médico. Como tal, urología, pues es una subespecialidad de padecimientos de segundo o tercer nivel. Entonces, como tal, nos refieren a los pacientes de las clínicas de medicina familiar y bueno, con nosotros con mucho gusto pues valoramos a todos los pacientes, ¿no? Ahora bien, Félix, en otra de las situaciones, ¿tiene que ver también una situación, digamos, específica con respecto de la población? O sea, es decir, ¿hay poblaciones que tienen más problemas de disfunción eréctil que otras? Me refiero a, por ejemplo, con respecto a nuestro país, en algún otro caso, ¿hay más o menos rangos o es una cosa variable de ciertos aspectos? O sea, comparado con otros países. Sí, pues los países que están más industrializados son los que tienen mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces son los que se asocian con mayores tasas de disfunción eréctil. En este caso, con respecto de una enfermedad muy específica, que obviamente también es de tu competencia, ¿qué tiene que ver o qué correlación hay entre el cáncer de próstata y las erecciones? Se podría decir que de manera inicial no lo hay, o sea, no porque tengas cáncer de próstata quiere decir que te van a dar que vas a tener disfunción eréctil. Sin embargo, en el tratamiento del cáncer de próstata, una de las complicaciones del tratamiento quirúrgico como tal, o de los riesgos, por decirlo de alguna manera, es la disfunción eréctil, ya que al lado de la próstata, al momento de quitarla, pues pasan los nervios que intervienen en la erección del hombre. Entonces, muchos pacientes pueden quedar con disfunción después de la cirugía. Ok. Generalmente, como comenté, no es algo vascular, ¿no? O sea, ya es una situación completamente diferente. Es algo muy específico, ¿no? Generalmente este tipo de pacientes, pues se les da otro tipo de tratamiento, ¿no? Que es más hacia las prótesis de pene que un tratamiento farmacológico. Hay unos que responden y hay unos, no quiere decir que todos los pacientes que se van a someter a cirugía vayan a tener disfunción, tampoco. Claro. Sí, pero cierta cantidad de pacientes sí la llegan a tener ya de por vida. Por eso es que se dan principalmente prótesis de pene en esos pacientes. De hecho, aquí también con esto que nos platicas, me surge una cosa que probablemente sea importante platicarlo. Últimamente también las cirugías estéticas han estado muy de moda y pues creo que en muchos varones hay esta inseguridad. Resulta que no tengo el tamaño que yo quiero y entonces acudo a hacerme una operación. ¿Esto puede llegar a afectar una operación de alargamiento del pene o una operación estética en el pene? ¿Puede llegar a afectar la erección? No, o sea, no porque, sí existe lo que es el alargamiento de pene, pero es algo muy sencillo, ¿no? Que es cortar ciertos ligamentos para dar esa impresión, ¿no? Que se alarga más el pene. Como tal, no se tocan nervios ahí, ¿no? Entonces no tendría por qué tener ese riesgo. Pero pues hay otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, había muchas cosas que piensan que hacemos los urólogos, ¿no? Como son ciertas modificaciones corporales, ¿no? Que en su tiempo se pusieron de moda, que como tal nosotros no las recomendamos, claro, ¿no? Porque pueden llegar a afectar lo que son los cuerpos cavernosos.
venosos, que son las dos estructuras que están en el pene que se encargan de almacenar esa sangre, ¿no? Para las erecciones. Entonces pueden lastimarlas y pues causar trastornos de este tipo. Ok, sí, y es que además se puso mucho de moda hace poco, ¿no? Estas perlas que le llaman. Sí. También yo recuerdo haber visto que en algunas ocasiones había situaciones de poner pesos, o sea, pesos en los testículos o en el pene. Entonces la urología no recomienda ninguna de estas en el caso de las perlas, pues no es algo que hagamos los urólogos o que tenga un aval, ¿no? El alargamiento de pene sí es un procedimiento que sí se puede hacer por un urólogo. Se estudia el paciente y se selecciona el caso, ¿no? O sea, es algo que sí tiene que sí está comprobado, ¿no? Que puede tener cierto efecto. Y de lo de los testículos, pues depende, ¿no? Hay, por ejemplo, existen prótesis de pene, ¿no? Pero bueno, eso es una situación completamente diferente. Y también tienen un uso médico, eso sí está comprobado también. Claro. Ahora, también me gustaría, obviamente, preguntarte, Félix, en toda esta situación de las erecciones, la salud testicular, digamos, ¿qué papel juega en las erecciones? Las erecciones como tal, pues intervienen muchas cosas, ¿no? Uno es la sangre, 2 los nervios, 3 la testosterona, ¿no? Sí. Obviamente hay un componente hormonal muy importante, ya que es el que es el encargado la testosterona tiene muchas funciones, ¿no? Claro. En la salud masculina, entre ellas pues la producción de ciertas moléculas para facilitar las erecciones. Hablando específicamente de la salud de los testículos, pues obviamente no es un procedimiento rutinario, ¿no? Que hagamos nosotros quitar testículos, ¿no? Obviamente nosotros no hacemos eso, no nos dedicamos a eso. En pacientes que se llega, hay casos muy extremos, ¿no? Claro. Por ejemplo, de cáncer de testículo que llegan a tener de los dos lados, pues se tienen que quitar. Sí. En ese tipo de situaciones, pues sí, esos pacientes tienen mucho riesgo de tener disfunción eréctil. Pero pues son con todos los casos y son casos muy, muy específicos. Claro, ya estamos hablando ya de enfermedades o padecimientos muy, en casos muy específicos donde puede llegar a suceder, ¿no? Ahora, en tu experiencia, ¿quiénes acuden más a urología? ¿Los jóvenes o los adultos? No, los adultos, sin duda. Sí, la población en urología es, yo creo que el 90% son adultos. En este caso, ¿recomendarías que los jóvenes también acudiéramos a las consultas de urología, aún a pesar de que no haya como específicamente un padecimiento, pero como para prevenir, digamos, el futuro, ¿no? Claro, pues como tal, obviamente, si tienes un padecimiento, pues acuda con un urólogo, ¿no? Un padecimiento de este tipo, ¿no? De disfunción eréctil. Si no tienes ningún padecimiento, se le recomienda en todo paciente mayor de 45 años, pues acudir a su urólogo para verificar niveles de antígeno y su tacto rectal, ¿no? Prostático, para descartar cáncer de próstata. ¿Qué nos muestra para el futuro la urología? ¿Hacia dónde crees que se va a ir moviendo? Claro, como decía yo, tuvimos esta revolución de los medicamentos que ha ayudado al parecer en la calidad de vida y en la forma de expresarse sexualmente de los adultos mayores para bien, digamos, pero ¿cuál crees que es el futuro de la urología con respecto de la erección? ¿Qué, digamos, se vislumbra para más adelante? Ok, pues mira, afortunadamente aquí en México pues sí tenemos ciertas alternativas hablando en cuanto a fármacos para el tratamiento, ¿no? Desafortunadamente pues hay pacientes, por ejemplo los que se operan por cáncer de próstata, ¿no? Sí. Pueden pues no responder a este tipo de medicamentos, a ninguno, ¿no? A pesar de estar a dosis muy altas. Sí. Entonces, algo que pues es muy innovador en urología, bueno, digo innovador entre comillas porque es algo que se viene haciendo desde hace muchos años, que son la colocación de las prótesis de pene, ¿no? Que son como tal una solución, por decir de alguna manera, pues permanente, porque pues ahí se le opera al paciente, se le coloca la prótesis, pues ya puede ser feliz, ¿no? Claro. Y hay diferentes tipos, ¿no? Hay dispositivos que mantienen el pene casi erecto todo el tiempo y hay unos que son más novedosos, ¿no? Que hacen que el pene esté flácido y tú lo activas cuando quieres y se pone erecto. Entonces, yo creo que va la tendencia por ahí, ¿no? Más hacia la colocación de prótesis de pene, ya que son una solución pues casi permanente. Casi permanente. Oye, y platicando un poco y recordando a la cultura popular, ¿qué onda con estas bombas de vacío? ¿Qué es? Digo, ¿funcionan o no funcionan? Sí, funciona. De hecho, como tal, son un tratamiento, por decirlo así, cuando no funcionan los medicamentos, ¿no? Al menos aquí en nuestra unidad de lista donde trabajamos, pues es algo que solemos recomendar mucho a los pacientes, ¿no? Si está dentro de sus posibilidades, puede adquirir una bomba de vacío. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque no se recomienda su uso más de 30 minutos si se está usando. ¿sí? Pues se coloca, es como una botellita, se coloca hasta la base de pene, se activa con una bombita y pues eso, por decirlo de alguna manera, succiona la sangre, ¿no? Hacia el pene y es lo que causa la erección. Y viene con un anillo, al final ese anillo se deja, entonces ese anillo no lo debes de tener más de 30 minutos, ¿no? Por el riesgo de causar alguna lesión sobre los tejidos del pene. Pero sí es una opción que sí sirve sin duda. Ok, sí, porque de repente en la cultura popular la escuchábamos mucho, pero creo que nadie teníamos muy claro de qué iba el uso de la bomba de vacío. Sí funciona. De preferencia se debe de usar junto con un medicamento, ¿no? O sea, para que tener mejores resultados, obviamente. Ahora, recomendaciones para tener erecciones más firmes y más, digamos, constantes que pudieras darnos como en la vida cotidiana. ¿Qué cosas podríamos ayudar? Obviamente ya platicamos con todo esto de la salud y obviamente una actividad física. ¿Qué otras recomendaciones podrías dar? Sí,
eres un paciente pues joven como tal, pues tal vez no haya una recomendación específica para ti. Afortunadamente pues vas a estar tal vez en un momento de tu vida donde no tienes ninguna enfermedad, ¿no? Y tus elecciones pues van a ser firmes. Si llegas a presentar alguna disfunción eréctil, algún episodio de disfunción eréctil, pues lo más aconsejable es acudir con tu médico, ¿no? Para descartar algún problema hormonal, principalmente si eres joven, o psicológico, ¿no? Ya en adultos mayores pues lo mejor es tener controlado todo, ¿no? Si eres diabético, tener controlado tu diabetes. Si eres hipertenso, tenerlo controlado, tomarte tus medicamentos, seguir las indicaciones de tu médico, tus cambios en estilo de vida, ¿no? Una adecuada dieta, evitar fumar y tomar. Muy bien, Félix. ¿Algún comentario que nos puedas dar para los derechohabientes que nos escuchan? Sobre todo decirles que el urólogo no va a ser un médico que va a ser invasivo, no te va a revisar nada extraño. Es decir, desde tu punto de vista profesional, ¿qué le puedes dar como mensaje a los derechohabientes que nos escuchan y al público en general? Hombres que no han acudido al urólogo o que creen que esta cosa del urólogo es una cosa así horrible. No, pues yo sí les hago la invitación a todos los derechohabientes para que pues acudan a su unidad de medicina familiar más cercana. Si tienen más de 40 años, más de 45 años, pues independientemente de las enfermedades que tengan, se debe hacer un antígeno prostático, pues para descartar, ¿no? Cualquier otra situación a todo paciente. Entonces los invito a que acudan a su clínica, se hagan su antígeno y si es necesario que nos los envíen a urología, ¿no? Muy bien. Le agradecemos mucho al doctor Félix Pérez por acompañarnos el día de hoy en Ya Oíste. Los escuchamos la próxima semana y estamos atentos a nuestras redes sociales. Por favor, diríjanse a ellas para que podamos tener comunicación por medio del instituto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, Turismo. cultura. Deporte. Educación. Eso y más Es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.